Venía antes preparando las notas del discurso y recordaba que el día de la Dana, las Corts Valencianas habían aprobado una ley ómnibus por la cual habían quitado la prohibición de construir a 500 metros de la costa hoteles y lo habían reducido a 200 metros. Creo que estoy en lo correcto, ¿no? Sabéis que uno de los efectos del cambio climático es precisamente el que se eleva el nivel del mar como consecuencia del deshielo y otras cuestiones. Y es la reflexión que os quería hacer, porque creo que durante todos estos años todos hemos ido aprendiendo que la seguridad no es solamente la seguridad que podemos tener, afortunadamente, gracias al buen hacer de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Para ellos un abrazo, porque han trabajado también muy duro durante las fechas más difíciles de la Dana. Sabemos que la seguridad no es solamente esa, que hay una seguridad mucho más amplia, que afecta de lleno al impacto de la emergencia climática que vivimos, que constatamos todos y cada uno de nosotros en nuestros ámbitos de responsabilidad, desde el sector primario al sector turístico. ¿Por qué digo esto? Porque hoy más que nunca necesitamos gobernantes que presten atención al asesoramiento técnico, no que cuestionen a la Agencia Española de Meteorología, que presten atención a lo que nos dice la ciencia, que está basado en datos, no en supercherías, que crea en el poder transformador y reparador de las políticas públicas, no que banalice el haber creado la Unidad Valenciana de Emergencias y diga que es un chiringuito y que lo voy a recortar como están recortando las políticas vinculadas con el cambio climático. ¿A dónde quiero llegar a parar? Lo que quiero decir con esto es que esta coalición negacionista que está en las Corts Valencianas, unos gobernando y los otros apoyando, por ejemplo, qué vergüenza haber puesto a un partido negacionista como Vox al frente de la comisión de investigación que tiene que investigar sobre las responsabilidades y alumbrar respuestas nuevas a futuras danas ante la emergencia climática. Una nueva banalización de los efectos de la emergencia climática y cómo la política tiene que responder y anticiparse y mitigar y adaptarse a esta realidad climática que, por desgracia, está sufriendo particularmente, lo dice la ciencia, el Mediterráneo. Digo todo esto porque esa coalición negacionista a la que vamos a derrotar el próximo 2027 es un auténtico, un auténtico peligro público para la seguridad de las personas. Tenéis una expresión en valenciano que me parece que es muy elocuente. El PP y Vox y su negacionismo son como el arroz empastrat. Y en 2027 vamos a convertir ese negacionismo en pasado y vamos a abrir las puertas al futuro que merece y necesita la Comunidad Valenciana de la mano de Diana Morán y del PSPB. En toda la Comunidad Valenciana, desde Valencia a Castellón, pasando por Alicante. Menuda semana llevan, o menudas semanas.
y produce un 60% menos de gases de efecto invernadero al planeta. Estos, señorías, son resultados concretos, son resultados prácticos, no son consignas políticas. ¿Qué es lo que vamos a escuchar esta mañana? Y este dato, quisiera decirles a sus señorías y también a los ciudadanos, a mí me parece que es de los más importantes. Porque no deja de ser llamativo que en un país que ha sufrido una dana en Valencia con una situación absolutamente dramática, una península como la nuestra, la península ibérica, que hace 2 semanas el panel de científicos de Naciones Unidas situó como uno de los lugares, no de Europa, sino del mundo, potencialmente más afectados como consecuencia de la emergencia climática haya desaparecido del debate publicado y de las principales preocupaciones de algunos grupos parlamentarios. Ya no hablan ni de ello. La derecha no dice que exista o no exista, es que simplemente actúa como si no existiera la emergencia climática. Y de hecho, la ultraderecha, y lo vamos a escuchar aquí, ya les adelanto, el señor Abascal va a decir que todo es culpa de la Agenda 2030. Bueno, pues la ultraderecha directamente niega esa emergencia climática. Y yo quisiera trasladarle a los ciudadanos lo siguiente. A mí me parece que es un gran acto de cortoplacismo indignarse por esos 400 millones de euros perdidos ese 28 de abril como consecuencia del corte de suministro eléctrico y no pensar en los más de 150.000 millones de euros que se perderán en las próximas décadas si no nos adaptamos y mitigamos la emergencia del cambio climático. Y qué gran acto de cinismo es lamentar las 5 vidas que tristemente se perdieron por el apagón e ignorar las más de 8.000 que se pierden cada año en España como consecuencia del cambio climático. Ninguna de estas imágenes que estamos viendo ahora pertenece a las películas que vamos a celebrar esta noche. Curiosamente, la semana pasada estaba leyendo algo sobre la naturaleza que me pareció precioso. Decía que el hombre se siente a gusto en la naturaleza porque la naturaleza no le juzga. Lo único que hace la naturaleza es encontrar su equilibrio como sea, con toda la fuerza que necesite. Ya son varios años los que venimos sintiendo el cambio del clima, el cambio de la temperatura en la Tierra. No solo sintiéndolo, sino que lo estamos sufriendo en todo el mundo. Es imparable. Muchas personas ahora mismo con sus casas y sus vidas destrozadas por los terribles incendios de Los Ángeles o lo que sucedió en mi tierra, Valencia, la catástrofe que hemos vivido allí. Muchos lo han vivido en primera persona. Sueño con un futuro donde estas imágenes no vuelvan a suceder. El año pasado fue el año más cálido desde que tenemos registros en todo el planeta. Sube la temperatura y, a consecuencia de ello, sube la humedad y la energía disponible. La combinación perfecta para que se produzcan fenómenos extremos como la dana que azotó la Comunidad Valenciana, entre otros lugares. ¿Qué está pasando realmente para que la gran mayoría, el 80% de españoles, esté preocupado con esto? Tenemos el doble de terreno de clima árido que hace 75 años. Segundo, en la costa, el nivel del mar y el aumento de la temperatura amenaza en un futuro medio y a largo plazo las costas y las playas españolas. Tercero, las ciudades son cada vez más sofocantes. Piensa en la tuya. En Madrid, por ejemplo, las altas temperaturas, el asfalto, convierten la ciudad en una auténtica isla de calor. Y cuarto dato, en los Pirineos, esas grandes masas de hielo poco a poco se desvanecen. Su espesor sigue reduciéndose y los expertos alertan de que en poco tiempo podría desaparecer. El aumento del nivel del mar, que al parecer algo se ha producido también en el Mediterráneo, ¿debería preocuparnos? Sí.
Estamos hablando de ascensos relativamente pequeños, con un margen de incertidumbre muy elevado. Pueden estar oscilando entre 30 centímetros y 1 metro o 1,20 m para el año 2100, es decir, para dentro de 75 años, vamos a tener fenómenos de inundaciones y sobre todo si pensamos que tendemos hacia eventos de tormenta mucho más destructivos y mucho más extremos, una de las cosas que va a pasar es que si tenemos un nivel del mar más alto y fuerte oleaje, vientos tan fuertes, lo que vamos a tener son inundaciones costeras, queramos o no. Es decir, eventos destructivos como los que hemos tenido en esta última dana, en la dana de octubre del 24, los podemos trasladar a posibilidad de tener un evento de inundación costera en una zona que actualmente, bueno, pues está protegida en ocasiones hasta por un cordón dunar, un paseo marítimo, desde el nivel del mar hasta que tenemos el final de la playa o el inicio de las dunas, tenemos 150 metros de distancia. Bueno, esos 150 metros de distancia no serán nada en una situación de ese tipo. Estamos en la Puerta del Sol, en el centro de Madrid, zona de bajas emisiones. Miguel, se supone que aquí la contaminación tiene que ser mucho menor que en otros puntos de la ciudad. Lo es menor en lo que afecta a la salud, en las partículas de otro tipo, pero en la CO2, que es el que más nos preocupa, ¿sí?, para el cambio climático, estamos todavía por encima de las 400 partículas por millón. Quiere decir que estas partículas permanecen, las gotas de lluvia, que son más grandes, no lo arrastran, igual que el oxígeno, si no, no podríamos respirar. Entonces, permanece estas emisiones. Por eso hay que hacer cosas a largo plazo. Estamos ahora, Miguel, frente a la maternidad de O'Donnell, que pertenece al Hospital Gregorio Marañón de Madrid, y esta zona ya no es de bajas emisiones. Pues lo podemos ver claramente. El CO2 nos está dando ya unas cifras que son preocupantes y, bueno, es fácilmente explicable. Es que estamos donde todo el tráfico al lado de un hospital. Sin embargo, los metales pesados, todos los otros indicadores dan muy bajo. Y esto es porque llevamos unos días de lluvia y se arrastra. Hoy, para la salud de las personas que están dentro del hospital, es un buen día, y para el planeta, regular. La última parada la hacemos aquí en la Casa de Campo, que es un parque periurbano, está a un paso de Madrid, al oeste, y aquí estamos rodeados de naturaleza, de árboles. Hay más de 680.000 árboles. Aquí, lógicamente, la medición, Miguel, tiene que dar mucho mejor. Nos da en unos niveles de medición que ya quisiéramos para el resto de la ciudad. Bastante por debajo de los 400. Bastante por debajo. Y luego, en metales pesados, en otro tipo de componentes, nos da que prácticamente no hay. Es que se nota. La Casa de Campo es un lugar de salud para las personas y de gran biodiversidad. Aquí lo que yo destacaría es que, además de que no hay tráfico, es que tenemos un montón de árboles, de plantas que están absorbiendo los excesos que tenemos en la ciudad. Por eso nos da estos indicadores tan buenos. Los árboles son, aparte de bellísimos, son un gran absorbedor, si existiera el término, de CO2. Lo que tenemos en exceso, ellos lo transforman en oxígeno para que tú y yo respiremos y en carbono para que siga habiendo materia viva.